FBI ha informado que Thomas Matthew Crook é atacante que atiraria o ex-presidente Donald Trump durante a reunião de contacto já sábado último, estava impossível explosivo em seu auto. Durante a búsqueda de Crook seu auto, havia transmitter que cabel conectado a carro de metal com possível explosivo em seu baú. Investigadores apurba de determinar se remote control conectado a artefacto estava parte de complot de assassinato. Además, autoridades han revelado que el tata de Crooks tiene más que 20 armas registradas en su nombre y que todo abordo adquirir de forma legal. La investigación lo sigue. El efecto de intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump segura otro día oscuro de la historia americana, mirando que hechos similar cosa sucede en pasado, o sea, el presidente no escapa milagrosamente o ha sucedido a cabo de una tragedia. Aqui não trata de assassinato de John F. Kennedy, su irmão Robert Kennedy e intento de assassinato de Gerald Ford e Ronald Reagan. Nos colegas de WAPA TV a conversar com algum experto que momento aqui significa a eleição venidero na América. El atentado contra el expresidente Donald Trump sin duda representa un momento oscuro en la historia de los Estados Unidos que obliga a la nación a remontarse a hechos similares del pasado estadounidense. John F. Kennedy, asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Su hermano Robert Kennedy, asesinado el 6 de junio del 68 en California. Y los atentados contra Gerald Ford y Ronald Reagan en 1975 y 1981 respectivamente. Ahora el atentado contra Donald Trump marca un antes y un después en la contienda por la presidencia. Una que ya lo perfilaba como posible ganador contra el incumbente Joe Biden. Expertos entienden que este incidente servirá como motivador para galvanizar al Partido Republicano de cara a las elecciones de noviembre. Pues se trata de un candidato a la presidencia que no deja de ser un expresidente, pero, como tú mencionabas, es muy probable que la gente que sigue el Partido Republicano y que quizás tenía algún poco de apatía contra Trump, ahora diga, olvídate de la apatía, nosotros nos vamos a parar detrás de él, si estábamos tibios, vamos a ponernos calientes y fuertes en su defensa, y si éramos electores fríos republicanos, pues vamos a ponernos sólidos detrás de él. Eso puede ocurrir. Ya él había galvanizado el apoyo dentro de su partido. Yo creo que esto va a proveer una oportunidad para que en Milwaukee él pueda cambiar totalmente su filosofía y su estilo, si él así deseara hacerlo. Porque lo que le ha pasado a él es un life-changing experience. Y él podría bajar el diapasón, podría promover la unidad nacional, lo cual nunca ha hecho en el pasado. O sea que hay esa oportunidad. Y es que queda claro que Trump logró enviarle un mensaje claro a sus seguidores tan solo segundos después del atentado, levantando su puño en señal desafiante y haciéndole un llamado a los presentes a luchar, acto aplaudido por el público que aún no salía de su asombro tras el intercambio de disparos entre el atacante y el servicio secreto. Mientras, el FBI identificó al presunto atacante como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, y residente de Bethel Park, en el mismo estado de Pensilvania, localidad ubicada a solo una hora del lugar del atentado. Crooks aparecía registrado como elector republicano, aunque recientemente había realizado una donación monetaria a una organización vinculada al Partido Demócrata. Por su parte, Trump regresó a New Jersey tras el ataque y bajó de su avión sin ayuda de su equipo. Dato importante tomando en consideración que la Convención Nacional Republicana comienza esta misma semana y donde se espera que el expresidente sea ratificado formalmente como el candidato de ese partido a la Casa Blanca por segunda ocasión. Para algunos, este atentado fortalece la figura del expresidente a solo meses de la elección general. La respuesta corta, sin más que añadir, es sí. Sí sale fortalecido como figura política. Además de eso, cancela todos los otros criterios, es decir, sus líos legales, su convicción en el Tribunal de Nueva York, incluso todas las cosas que ha dicho anteriormente, o incluso todo el ambiente políticamente polarizado que ha prevalecido durante los últimos 3 años y medio. Ahora, a poco más de 3 meses para el evento electoral, queda por verse el efecto general que tendrá este episodio de la política estadounidense en la mente de los votantes que llegarán a las urnas el próximo 5 de noviembre. E a par de aspecto deportivo, a final de Copa América teve um início dramático no momento que retrasar o partido final entre Argentina contra Colômbia para 1 hora e meia.
Esa que tiene una gran cantidad de personas sin ticket cuadrenta estadio de diferente manera. Nuestro colega de CNN, Ana María Mejía, tiene detalles for de Miami. La noticia que dio la vuelta al mundo fueron los hechos ocurridos en las afueras del estadio Hard Rock, donde se disputó el encuentro. El partido estaba programado para iniciar a las 8 de la noche. 2 horas antes se abrieron las puertas del estadio para facilitar el ingreso de los hinchas de ambas selecciones. Sin embargo, minutos después, las puertas del estadio se cerraron y el caos empezó a reinar entre los aficionados que no alcanzaron a entrar. Muchos empezaron a preguntarse qué estaba pasando y una de las primeras respuestas llegó por parte del estadio, que a través de su cuenta en la red social X informaba que el inicio del juego iba a retrasarse hasta nuevo aviso debido a que miles de fanáticos sin boletos estaban intentando ingresar por la fuerza al estadio. Y cito textualmente: poniendo en riesgo extremo a otros fanáticos, agentes de seguridad y agentes del orden. Luego Conmebol, también a través de X, explicó que aquellas personas que no contaban con entradas no iban a poder ingresar al estadio, situación que llevó a retrasar el juego por 1 hora y 15 minutos. Mientras tanto, en las afueras del Hard Rock Stadium reinaba el caos. Cientos de personas estaban intentando ingresar por la fuerza, se subieron por los ductos del aire acondicionado, escalaron paredes y techos y empezaron a desesperarse para intentar ingresar. Hasta ahora se desconoce el número de personas detenidas y los heridos que resultaron de los enfrentamientos con las autoridades y los disturbios. Sin embargo, en un comunicado emitido por la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, y el director de Seguridad Pública James Reyes, aseguraron estar indignados por lo ocurrido. Explicaron que la policía del condado asignó a más de 550 oficiales para el partido y que se usaron todos los recursos posibles para garantizar la seguridad para todos los asistentes. El comunicado finaliza diciendo textualmente: seamos claros, esta situación nunca debería haber ocurrido y no puede volver a ocurrir. Trabajaremos con los líderes del estadio para garantizar que se lleve a cabo una revisión completa de los eventos de esta noche de inmediato para evaluar toda la cadena de eventos con el fin de implementar las medidas necesarias, protocolos y políticas para todos los juegos futuros. Esta es toda la información. Ana María Mejía, CNN, Miami. Aldrich Warleman, Telenoticia.